Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. En el día de hoy vamos a hacer un vlog de... me vais a acompañar a un curso de formación que tengo, que cuando salga este vídeo ya lo puedo contar. Soy la próxima jefa de estudios a partir de noviembre en mi instituto porque se jubila la actual. Y me he metido en este charco. A ver, es un centro en el que llevo 4 años y me apetece el proyecto educativo y bueno, pues es algo que estaba preparado hace mucho tiempo y llevo trabajando en ello tiempo. Pero ahora que ya me van a nombrar, tengo que hacer el curso. Entonces estoy yendo a Madrid por las tardes a hacer el curso. Pero estoy yendo en transporte público porque es en el antiguo CRIF, que ahora se llama Ismilla, y es en zona Vista Alegre y no se parca súper mal. Entonces también encima tenemos el abono este gratuito, de los 10 euros que si gastas los viajes, que casi los voy a gastar con el curso. Así que he decidido aprovechar el abono y además ser más ecológica. Acabo de comer en el instituto, he salido de clases, he comido, ahora os pongo un vídeo de mi comida. Si lo veis, por supuesto. Y pues estoy esperando al tren, que le quedan un par de minutos. Y luego os cuento un poco más en el camino de qué va el curso. Mientras que me cruzo medio Madrid por subterráneo en cambio de metro, os cuento. El curso son en total 6 sesiones, creo, 5 o 6 sesiones, jueves por la tarde, en el CRIF, que se llama Ismilla de las Acacias, que está en Vista Alegre. Es un parque precioso, es lo único que me encanta de llegar allí, que es un parque maravilloso y muy bonito. Entonces he tenido 2 sesiones, ya 3 he tenido, con un inspector que antes ha sido jefe de estudios, que además es profesor de biología, y luego ahora tengo otras 2 sesiones. Esta es la segunda, con un jefe de estudios que lleva la pilísima de años siendo jefe de estudios y la verdad es que es muy crack. Y después me quedan otras sesiones más, otras 2 sesiones más, si no estoy equivocada, que son 6 sesiones en total. Tema raíces y todo el tema del programa informático que usamos de gestión, por así decirlo, de gestión académica. Y está siendo muy interesante. Al final muchas veces no termina la presentación, sino que hacemos tarde de dudas y de cosas que nos han ido surgiendo, porque al final las cosas que te cuentan, como el curso está empezado, ya las hemos hecho. Y a veces nos interesa más dudas. Yo para qué lado voy, para la izquierda. A veces nos interesa más resolución de dudas que en sí el curso. Y luego nos dejan las presentaciones y tal. Tengo que hacer deberes, este fin de los haré. Y a poner el clip, ¿vale? Cuando edite este vídeo. Y nada, aquí estoy con la mascarilla. Estoy usando estas porque compré bastantes por tener en casa. Y bueno, pues las estoy gastando porque tengo que gastarlas. Las voy a tener para siempre en casa. Y... uy, parece que viene el metro. Hemos llegado a la parada de metro, porque este sitio está tan mal comunicado que tienes que andar o 9 minutos o 11 minutos desde las paradas de metro más cercanas. Maravilloso eso, ¿eh? Pero bueno, autobús no sé si habrá más cerca, pero al final es que uso combinación cercanías metro, que es lo más cómodo para mí. Pero no es nada cómodo esto de venir al CRIF. La verdad es que hay veces que echo de menos los cursos online, aunque también los cursos presenciales tienes la ventaja de el contacto directo, poder preguntar, es más fluido la comunicación, ¿no? Sobre todo cuando somos muchos, porque somos bastantes en el curso. Y nada, quería contaros ahora cómo estoy haciendo para tomar apuntes. En la mudanza de mi piso el año pasado, creí haber perdido, creí que me habían robado desde la mudanza la tablet, porque no aparecía por ningún sitio y no se conectaba porque tenía lo de buscar desde el día de la mudanza. Y luego un día en una maleta de estas que coges muy de vez en cuando apareció. Y yo ya me había comprado un iPad porque sabéis que, al final me empecé con el portátil por el tema de editar los vídeos, luego me cambié al móvil por compatibilizar mejor móvil con portátil y ya me cogí un iPad. Y ya he migrado todo al entorno Apple.
Total, que entonces tengo el iPad con el Apple Pencil y lo que estoy usando es la app de Notion, que es la que estoy usando últimamente como agenda digital. Siempre ahí lucho un poco con el tema de las agendas en papel digital, pero es cierto que ya llevo bastante tiempo con agenda solo digital y con Notion en concreto. Entonces Notion tiene una opción de escribir con el Apple Pencil y te lo transcribe directamente a máquina. Y entonces pues es maravillosísimo, porque tomo apuntes en el Apple Pencil y me los va transcribiendo y transcribe bastante bien. Y además haces como, eliges formato página y puedes poner fotos. Entonces, por ejemplo, si a veces quiero poner fotos de la presentación o lo que sea, pues las voy poniendo. Y además me permite guardar archivos en esa página. Entonces todos los archivos, el PDF, las normativas, todo lo que me comparte el profesor en el aula virtual, lo subo al Notion. Hay unos límites, pero sí, tienes la versión gratuita, pero son 5 megas, que por archivo 5 megas está bien, y si no le bajas un poco la calidad en el PDF 24 y arreando. Y la verdad es que estoy muy contenta, porque luego yo lo tengo todo almacenado en mi Notion, archivado por fechas, y... que bien huele la pastelería esta. Y acabo de comer y ya tengo hambre. Y no hacemos descanso en este curso, son unos emocionados y no hacen descanso. Y es como, pero por favor, ¿y el recreo? ¿Nuestros profes? ¿No saben lo que es el recreo? Pero bueno, ya está, he comido. Llevo un plátano que me lo voy a comer ahora antes de entrar y a intentar sobrevivir. Y por ahora es el mejor. Antes lo que hacía es que tomaba apuntes con el portátil, en plan tecleando, lo guardaba en un Word y tenía una carpeta en Dropbox con cursos. Con esto de Notion, a ver, he cambiado el sitio de guardar, eso es cierto, ya no lo guardo en Dropbox, lo guardo en Notion. Pero es mejor porque solo necesito el iPad. Estas mesas además son de pala, no son muy cómodas y se te toca de pala porque no todas tienen pala. Y hoy voy un poco tarde. Bueno, he ido más tarde y siempre he pillado de pala porque todo el mundo va tarde. Es que claro, si trabajamos y nos ponen el curso a las 5 en Madrid y es toda Madrid, en Madrid capital, pues mal. Entonces espero pillar unas sillas. Son unas sillas rarísimas. Son con ruedas, como de pala con la típica bandeja debajo, pero con ruedas en la bandeja. No sé, son raras. Y nada, pues entonces eso, más cómodo porque puedo tomar notas más fácilmente en cualquier sitio. Madre mía, yo espero que esto se oiga bien porque menudo ruido. Y ahora os voy a enseñar si voy bien de tiempo, que espero que sí, a ver. Sí, voy súper bien de tiempo. Os voy a enseñar el parque de Vista Alegre, que es maravilloso, al menos da alegría porque te da un poco el solecito, ves ahí las plantas, la vegetación y ya entras al curso con otro relax. Curso terminado, por hoy. Son 7 sesiones al final, lo he mirado. Así que yo 4, me quedan 3. Muy bien, pero es súper intenso, además sin descanso. Pues al final casi las 3 horas, porque aunque lo que hacen es que dejan y acaban antes. Pero al final entre que te quedas, que dudas, que no sé qué. Hemos acabado, nos han sobrado 7 minutos. Así que... oh, Dios mío. Me va a saltar aquí el YouTube. Vale, decía que al final, pues la cosa es que es súper intenso, pero aprendes un montón. Te das cuenta de la cantidad de cosas que tienes que tener siempre en mente, siempre en cuenta. Tengo que crearme, me gustan muchas rutinas, por si no lo sabéis. Quiero crearme una rutina como de cosas que tengo que hacer como todos los días, ¿no? Como jefa de estudios y ir optimizando esa rutina. En plan de a coger a los que llegan tarde para apuntarlos en el cuaderno, tal. Tema ausencias, tema partes, todo eso tiene que ir como muy al día, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar a ir pensando eso, vistas las cosas que hemos estado ya aprendiendo en el curso. Pero muy guay, muy interesante. Ahora pues a coger el transporte de vuelta para volver a casa. Tardo casi 2 horas.
Es horrible esto, Entre un metro, un cercanías, otro cercanías y luego andar. Bueno, hoy tengo el coche en la estación, porque he ido directamente desde el trabajo. Entonces lo dejo en el parking de la estación de cercanías. Pero la verdad es que mañana clases, que voy a llegar ya el viernes reventada de la semana. Pero bueno, es lo que toca. Afortunadamente me quedan solo 3 sesiones más. Y al menos disfruto un poco de pasear por Madrid, el paseo por aquí y tal. Así que no me voy a quejar, al menos ando. Y nada más, os vuelvo el fin de semana que quiero hacer los deberes del curso. Y así os comento un poco qué tal también la experiencia. Y ahí terminaré el vídeo. Reflexiones. Odio los transportes públicos de Madrid. Me quitan la energía, de verdad. O sea, es que la gente ahí te va a caber que baja, que yo lo entiendo, a estas horas. Todo el mundo corriendo por las pasillas. De hecho, me tenía que cambiar de 2 estaciones de metro en un túnel interno y me he salido por la calle. He dicho que me dé el aire, por Dios. Así que por aquí voy. La siguiente reflexión. De las 4 estaciones que he pisado, voy a pisar hoy, solo 2. No, de las 5 estaciones que he pisado hoy, solo 2 adaptadas para personas con movilidad reducida. Ole, maravilloso. Y tercera reflexión. Estaba usando la app de Renfe para el bono de cercanías. En plan de, espérate por ahí. Para el bono de cercanías. En plan, así no gasto papel, una tarjeta menos en mi bolso. Pues ¿sabéis qué me ha pasado? La app funciona fatal. Siempre acabo teniendo que ir o casi siempre acabo teniendo que ir al de control y el chico me ha dicho, toma una en papel. Y yo, ¿cómo que te doy la mía? Pero no la llevaba porque la había sacado del bolso porque soy muy minimalista con las cosas que llevo. Así que ahora tengo una tarjeta de transporte más. Porque tengo como 2 al final, porque lo típico es que al final tienes como 2. Ahora tengo 3 de la Renfe. Y mi gozo no puedo de usar la app y de quitarme un papel, porque encima esa tarjeta no es un cartón cualquiera. Esa tarjeta se considera residuo electrónico porque tiene una banda magnética dentro. Es como, pero, ¿por qué? ¿Por qué? En fin, que he llegado a la otra estación de cercanías. Me meto. Estoy aquí en casa, es domingo por la tarde y estoy con el tema de las tareas del curso. Tengo que responder a un total de 2, a ver, 4, 5 o 6 preguntas que son como casos prácticos de excepciones que pueden pasar en un centro. Uno de si un tema de una matrícula de bachillerato, uno de PEMAR, una reclamación de nota, de horario, ¿qué más? Y uno de un parque, de unas sanciones. La verdad es que son bastante complejos, llevo bastante rato mirándolos antes de acordarme de que tenía que grabar. Y estoy un poco preocupada porque no son nada sencillas. También es verdad que esto es un poco real, porque normalmente tú en un centro estás con más gente con la que puedes consultar con tu equipo directivo y tal, que no estás sola. Pero bueno, vamos a echar un rato. No creo que los termine hoy, pero sí que voy a terminar ya hoy el vídeo porque quiero editarlo mañana lunes. Y no quiero dejarlo más tiempo. Así que os voy a poner aquí en el ladito de la mesa y me veis un rato en mi amargura. Y bueno, son las 9, así que voy a parar, voy a hacer la cena y no he terminado, pero bueno, intentaré terminarlo el fin de que viene. Tengo casi un mes, así que intentaré dedicarle un ratito todos los fines y si veo que se me acumula, pues echaré tardes de entre semana. Pero también quiero comentarlo con mis compañeros para ver si estoy haciendo lo correcto o son preguntas trampa. Porque encima la normativa no está actualizada. Yo creo que aquí mi profesor del curso ha cogido los ejercicios de años anteriores y ha puesto primero bachillerato y suben curso impar y ha cambiado a LOMLOE. Que no va a cambiar nada, pero es como, ¿y si la trampa es decir esto no está actualizado? ¡Qué horror! Me siento como una alumna otra vez. En fin, nada. Espero que os haya gustado acompañarme en mi blog, que me veáis aquí en mis sufrimientos y manchamientos.
como profe humana que soy. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que cualquier cosa que queráis compartir, vuestra experiencia, lo que sea, la dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.